Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy les voy a presentar el tema de resistencia antimicrobiana en acuicultura bajo la visión de One Health y Global Health. Para iniciar este tema y entender más claramente de lo que se trata One Health y Global Health, vamos a entender cómo funciona la jerarquía y propagación de la resistencia a los antibióticos. Este es un proceso similar al de la jerarquía de una muñeca rusa en múltiples capas, en el que los diferentes elementos involucrados influyen uno con el otro. Iniciando desde lo más básico, que son los genes de resistencia antimicrobiana, que van a ser reclutados por integrones. Estos integrones también pueden estar en otros elementos genéticos móviles como los plásmidos, que a su vez van a ser adquiridos por clones bacterianos específicos a través de la transmisión horizontal de genes. Estos clones hacen circular los genes de resistencia antimicrobiana en comunidades de intercambio de genes. Y estos a su vez pueden infectar a personas y animales que pueden transmitir luego a otro tipo de poblaciones como las de instituciones de salud u otras comunidades. La adquisición de estos genes de resistencia puede seleccionar la expansión de un clon exitoso y estos clones exitosos van a aumentar sus posibilidades de diseminación en entornos ricos en antibióticos, como es el caso de las instituciones de salud, o en entornos en donde no hay ningún tipo de presión de selección a los antimicrobianos. Entendiendo cómo ocurre la diseminación de genes en esta diapositiva, podemos ver los ejes de One Health y Global Health de la resistencia a los antibióticos. Aquí claramente podemos ver a mano izquierda la transmisión de la resistencia antimicrobiana a nivel local a través de las fronteras entre diferentes ecosistemas. Tenemos granjas, hospitales, plantas de tratamientos de agua y entornos naturales. Este es un problema de One Health o una salud, donde la salud de cualquiera de estos ecosistemas puede afectar la salud de los demás. Entonces, One Health puede entenderse como una versión local de Global Health. Global Health la podemos ver a su mano derecha y aborda la comunicación entre los ecosistemas locales y las condiciones globales que facilitan la propagación mundial de la resistencia antimicrobiana. Esto puede ocurrir a través del intercambio global de bienes por parte de viajeros humanos, animales migratorios e incluso a través de la ayuda de fenómenos naturales como el Niño, que pueden ampliar el área de intercambio entre diferentes zonas geográficas, lo que promueve la globalización de la propagación de genes de resistencia. En este sentido, el enfoque de One Health desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura plantea tener un enfoque integrado que permita trabajar colaborativamente para enfrentar las amenazas a la salud de animales, humanos y medio ambiente, justificando su propuesta con la clara pandemia del COVID, que ha puesto en evidencia la necesidad de acciones coordinadas para controlar y prevenir esta crisis sanitaria que hoy vivimos por la clara transmisión de coronavirus de animales a humanos. Entendiendo la propuesta de la FAO y tomando en consideración que las infecciones y la resistencia antimicrobiana en humanos es lo que más se estudia y se publica, se consideró esta revisión del año 2020, donde se evaluaron un total de 71 sistemas de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en humanos entre enero 2007 y julio 2019, planteando este modelo ideal de lo que debería ser el monitoreo de la resistencia antibiótica, y además se discuten diferentes limitaciones que pueden servir de oportunidades de mejora para la industria acuícola. Dentro de estas limitaciones tenemos en primer lugar pues que de acuerdo al concepto de One Health y Global Health faltan muchos estudios que evalúen la resistencia en animales y en el medio ambiente acuático, falta estudios sistemáticos que permitan conocer, evaluar y tomar acciones específicas frente a los problemas de infecciones en patógenos en acuicultura, que las publicaciones presentaron datos muy heterogéneos y difíciles de comparar porque presentaron diferencias desde las especies monitoreadas, la elección de los antibióticos, los métodos de determinación de la susceptibilidad a los antibióticos, incluso se presentaron diferentes antibióticos para tratar las mismas infecciones. Además de esto, pues no se cuentan con datos en tiempo real a nivel local, nacional o internacional que permitan medir la problemática y tomar acciones pertinentes. Teniendo en cuenta las oportunidades de mejoras en las que se debe trabajar, también es necesario conocer y entender el problema de resistencia en acuicultura desde la visión de One Health.
En piscicultura, el review de Limbu y colaboradores 2021 plantea que la cría de peces en sistemas intensivos reduce la inmunidad en animales y esto conduce a la aparición de enfermedades que favorecen el uso de los antibióticos. Se sabe pues que los antibióticos son utilizados actualmente en peces cultivados a nivel mundial para tratar o prevenir enfermedades como promotores del crecimiento y también para eliminar o inhibir la proliferación de bacterias patógenas. En este review, pues se muestra de alguna forma el resumen de los efectos sistémicos de 44 antibióticos diferentes usados en cultivos de peces a nivel mundial. Este estudio demuestra que estos antimicrobianos inducen diferentes efectos en los peces. Dentro de estos, pues, el estrés oxidativo, que afecta las respuestas antioxidantes y de desintoxicación, causando disbiosis de la microbiota. Estos cambios comprometen el sistema inmunológico de los peces, que en última instancia, ¿verdad? Este compromiso inmunológico va a terminar con daño celular. Además, señalan que el consumo de peces en humanos, pues también puede afectar la salud humana, especialmente en los niños. En esta diapositiva se puede ver la explicación de la disbiosis de la microbiota inducida por antibióticos en la producción de peces planteada por Limbu y colaboradores. En A se observa la microbiota eubiótica dominada por bacterias normales antes de la aplicación de los antibióticos. Las poblaciones microbianas beneficiosas, las verdes, son superiores a las patógenas, que en este caso serían las moradas, y las poblaciones benéficas son precisamente las que hacen que tengamos una microbiota equilibrada, sana y capaz de enfrentarse a cualquier amenaza por parte de los microorganismos patógenos. Cuando comenzamos a aplicar el tratamiento antimicrobiano, se observa claramente la reducción de esas bacterias normales o beneficiosas, que son las verdes, se comienza a ver presencia de patógenas, moradas, oportunistas, azules, e incremento de bacterias grises, que serían las resistentes, durante la administración de estos antibióticos. Finalmente, en C se muestra una clara disbiosis de la microbiota que muestra un aumento de bacterias resistentes, patógenas y oportunistas después de la aplicación de los antimicrobianos. Estos resultados pues son importantes de considerar porque hoy se sabe que la microbiota intestinal es fundamental para las actividades nutricionales, fisiológicas, patológicas y metabólicas como digestión, nutrición, biotransformación, inmunidad innata, resistencia a enfermedades, proliferación de células epiteliales y maduración funcional del intestino. El tratamiento con antibióticos en peces de cultivo no se dirige solo a bacterias patógenas, sino también que afecta a las bacterias simbióticas. Y esta pues no es más que una publicación dentro de muchas otras evidencias experimentales de ensayos de alimentación y exposición de cultivo de peces que destaca que los antibióticos afectan la microbiota intestinal. Por otro lado, el efecto de la transmisión de las resistencias se puede evidenciar en este estudio del año 2002 sobre el impacto de la piscicultura integrada en los niveles de bacterias resistentes, en donde se evaluó una granja integrada de pollos de engorde y peces durante 2 meses inmediatamente después del inicio de un nuevo ciclo de producción de peces. Aquí se encuentra aumento significativo de la resistencia con el tiempo a 6 antimicrobianos diferentes para el organismo indicador, que es Acinetobacter, aislado de muestras de aguas y sedimentos. Los niveles de resistencia iniciales antes del nuevo ciclo de producción fueron del 1 al 5%. Después de los 2 meses, los niveles de resistencia a oxitetraciclina y sulfametoxazol alcanzaron el 100% y los niveles de resistencia a ciprofloxacina superaron el 80%. Los efectos a largo plazo de la resistencia se estudiaron en 7 granjas adicionales, encontrando que los niveles de resistencia fueron particularmente altos en las especies de enterococos y acinetobacter aislados de sedimentos, en comparación con granjas controles. Este estudio al final concluye que la piscicultura integrada parece favorecer la resistencia de las bacterias en el entorno del estanque, y esto podría atribuirse a la presión de selección de los antimicrobianos en el entorno del estanque o a la introducción de bacterias resistentes a los antimicrobianos en el estiércol del animal. Sin embargo, este estudio no aborda los riesgos potenciales para la salud humana.
Una vez visto de manera general algunos aspectos de la resistencia antimicrobiana en piscicultura, vamos ahora a abordar el problema de resistencia en camaronicultura. En este aspecto tenemos 14.750 especies de camarón, tanto marinas como dulceacuícolas, siendo Penaeus bagnamei el más cultivado. El incremento de la producción acuícola pues ha dado lugar a un creciente impacto de patógenos, tanto virus, parásitos como las bacterias. En estas gráficas podemos ver la producción acuícola de camarones en los principales países productores, tanto de América Latina como de Asia, observando que en América Latina pues el mayor productor es Ecuador y en Asia pues el mayor productor es China. Claramente, el crecimiento de la camaronicultura es un tema amplio a tratar y discutir en términos de riesgo para la diseminación de la resistencia antimicrobiana, por la propensión a la emergencia, persistencia y transmisión de un reservorio de genes de resistencia a los antimicrobianos clínicamente relevantes dentro del medio ambiente acuático. En este sentido, pues tenemos varios retos. Primero, en muchos países productores de camarón tienen un clima cálido y esto favorece una mayor carga de patógenos y un mayor número de vectores como insectos y aves migratorias que se ha demostrado que juegan un papel importante tanto en la diseminación de enfermedades como en la resistencia antimicrobiana. Las grandes cantidades de camarones que se transportan y se consumen tanto a nivel nacional como internacional, pues hacen probable que esta industria represente un riesgo significativo para la diseminación global de la resistencia antimicrobiana. La relativa falta de infraestructura en términos de tratamientos de residuos significa que cualquier tratamiento, incluyendo los antibióticos y la materia microbiana, incluidas las bacterias resistentes, a menudo sean liberadas directamente al medio ambiente acuático. Y por último, pues no existe una opción de vacunación en camarones. Esto evidentemente limita la posibilidad de profilaxis. Aunque muchos de los factores de riesgo que he mencionado pueden ser aplicados a una gran proporción de la industria acuícola, esta revisión del 2020 evalúa la resistencia antimicrobiana en la industria camaronera global. Destaca en general que uno de los riesgos de resistencia antimicrobiana asociados al cultivo de camarón es el alto nivel de integración tradicional con prácticas agrícolas, donde los desechos del ser humano, el ganado, las aves de corral, se utilizan para fertilizar estanques con el fin de promover el crecimiento de las algas del que luego se alimentan los camarones. Se tiene poca información sobre la generación de resistencia a los antimicrobianos en entornos de cultivos de camarones, a pesar de ser estos puntos críticos potenciales de diseminación de la resistencia. Y algunas de las razones por las cuales estamos cultivando al enemigo son las altas densidades de población, y esto trae asociado altas densidades bacterianas, el estrés elevado para el camarón, que favorece que esta población entonces sea más susceptible a la infección, los altos niveles de incidencia de enfermedades, el uso generalizado de productos químicos, la liberación de residuos sin tratar en ese medio ambiente local y altos niveles de contacto humano sin protección con el agua y con los animales, entre muchos otros factores. Como ya les había mencionado, pues en estos ambientes acuáticos coexisten numerosas especies de virus, parásitos, hongos y bacterias que pueden crecer en los fondos de las piscinas colonizando a los animales. Sin embargo, la atención se toma en casos específicos de enfermedades como mancha blanca, que causó pérdidas estimadas en más de 6 millones de dólares. Las bacterias y los genes de resistencia entonces cobran importancia para los productores de camarones con la aparición de Vibrio parhemolíticus portador de un plásmido toxigénico en China que causa la enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda, que luego también se reporta en Vibrio harbelli en Vietnam. Esta enfermedad, evidentemente, es importante porque origina el 100% de la mortalidad en poslarvas y pérdidas estimadas en más de 1.000 millones de dólares en Asia a finales del 2013. En respuesta a la problemática de mortalidad en la industria camaronera por infecciones bacterianas, se implementa el uso de antibióticos en el alimento. El uso excesivo de antimicrobianos que se mezclan con el alimento se dispersa en el agua, algunos persisten en el medio acuático y se propagan rápidamente a través de los sistemas de agua.
La aplicación de antimicrobianos como métodos metafilácticos se aplica en poblaciones que contienen camarones enfermos, sanos y portadores, e influyen directamente en la emergencia de la resistencia antimicrobiana, el intercambio genético, la recombinación y nuevos perfiles de resistencia, generando la propagación de bacterias resistentes. Así encontramos reportes en Malasia de vibrios parahemolíticos con resistencia a antibióticos como amicacina, caramicina e imipenem. Estos reportes de resistencias a antibióticos carbapenémicos, que son exclusivos de la práctica clínica, también han sido reportados en Alemania, en China, en India. Y esto demuestra que el mal uso de carbapenémicos puede causar un impacto negativo en el tratamiento clínico de infecciones por vibrios en el futuro. Este problema de bacterias resistentes puede estar fundamentado en que en muchos países es difícil obtener datos precisos sobre el uso y las ventas de antimicrobianos porque están disponibles gratuitamente sin receta médica, no se requiere prescripción veterinaria y puede ser el antibiótico de diversa calidad. Además de esto, el uso de antimicrobianos es difícil de sistematizar debido a que tenemos diferencias considerables entre los tipos de fincas, los tamaños, las especies, el clima, la geografía, el riesgo de enfermedad, el suministro de agua, etc. Y estas diferencias pueden darse incluso dentro de un mismo país. Muchos acuicultores actualmente no tienen alternativas de antibióticos para prevenir la pérdida de cosechas, no tienen fácil acceso a profesionales o instalaciones para un diagnóstico preciso de enfermedades y obtener asesoramiento sobre tratamientos de infecciones. Además de que existe una falta de vigilancia gubernamental de este problema de resistencia antimicrobiana. En general, el uso de antibióticos es mayor en sistemas de cría intensiva, donde hay una mayor necesidad de agentes químicos para limpiar y mantener la higiene, así como para prevenir o tratar enfermedades. En cultivos intensivos se pueden tener bacterias sensibles que se multiplican y que pueden generar cambios genéticos de acuerdo al ambiente donde se desarrollan. Así, por ejemplo, si ejercemos una presión de selección antibiótica, van a ocurrir mutaciones por genes de resistencia, transferencia horizontal de estos genes entre bacterias de igual o de diferente género, patógenas o no patógenas, por diferentes elementos genéticos móviles como plásmidos e integrones. Además de que los antibióticos van a causar la muerte de bacterias sensibles. La selección para la expresión y transferencia de estos genes de resistencia ocurre incluso a bajas concentraciones de antibióticos, pero conlleva a la multiplicación de bacterias resistentes y a la disminución de las sensibles en el medio ambiente acuático. Se ha demostrado que los genes de resistencia persisten en el medio ambiente cerca a los sitios de la acuicultura, incluso después de que ha cesado el uso de los antimicrobianos. Y esto es particularmente preocupante ya que muchas bacterias como vibrios y aeromonas son endémicas de ambientes marinos. Para cerrar con el impacto y la importancia que tiene la resistencia antimicrobiana en la camaronicultura, se trabajó con este paper 2020. Se tomaron datos de la tabla suplementaria que evidencia la resistencia antimicrobiana de diferentes bacterias asociadas a los cultivos de camarones. Este review trabajó con 32 publicaciones entre 1994 y 2018 de diferentes especies de camarones, diferentes muestras. Aquí Penaeus van Namey y Penaeus monodon son las más frecuentemente estudiadas. Observamos a mano izquierda en esta gráfica pues que Brasil y México son los países latinoamericanos que reportan estudios para este periodo evaluado en este review. También podemos observar el número de antibióticos a los cuales se presentan resistencias en cada una de estas zonas. A pesar de que Bangladesh reporta el mayor número de antibióticos resistentes, tenemos resistencia reportada a 10 antimicrobianos, podemos ver que en general la mayoría presenta resistencia a 4 o más categorías de antimicrobianos resistentes. A su mano derecha tenemos los diferentes antimicrobianos que se evaluaron durante todos estos estudios en el periodo que este review consideró. Aquí también podemos ver que la resistencia encontrada en estos trabajos en camarones fue a penicilinas, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, anfenicoles y sulfonamidas.
siendo particularmente interesante la resistencia observada a antibióticos que son de uso exclusivo para humanos, como las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación y los carbapenémicos. A pesar de la relevante información que este review proporciona, pues es difícil llegar a conclusiones comparando los resultados de estos estudios, debido a una variación considerable en el tipo de muestra analizada, las especies de camarón involucradas, las especies bacterianas caracterizadas, los antibióticos evaluados, los métodos utilizados para caracterizar la resistencia antimicrobiana. Y estas variaciones pues, pueden ser explicadas por el objetivo que presentó cada estudio. En este review se muestran estudios, ¿verdad?, en donde querían evaluar la resistencia antimicrobiana en patógenos humanos asociados al camarón, comúnmente con especies de vibrios y aeromonas. Entonces, en estos estudios se probó la susceptibilidad a antibióticos que se utilizan para tratar infecciones humanas. Mientras que también teníamos estudios en donde el objetivo era evaluar el efecto de la resistencia antimicrobiana sobre la eficacia de los principales antibióticos utilizados en acuicultura. Entonces, por lo general, allí se probó la susceptibilidad a esos antibióticos. Entonces, esta comparación directa entre estos diferentes estudios con diferentes objetivos, pues no es posible debido a las diferencias en los métodos y los criterios interpretativos. Sin embargo, pues nos deja mucho aprendizaje sobre el impacto que sí tenemos actualmente en la acuicultura sobre la resistencia antimicrobiana y los posibles problemas futuros pues que podemos tener si no tomamos acciones concretas para tratar de minimizar el impacto de los antimicrobianos en la industria acuícola. Como aprendizajes del tema que hemos visto de resistencia antimicrobiana en acuicultura, podemos concluir que se requieren estudios sistemáticos sobre evaluación fenotípica y molecular de la resistencia antimicrobiana. Utilizar métodos estandarizados y criterios interpretativos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana adaptados a la acuicultura para asegurar la comparación adecuada entre estudios. Crear bases de datos donde se pueda conocer los estudios de cada país, los antimicrobianos que usan, los que evalúan, así como también las frecuencias de resistencia que se manejan en cada zona. Y establecer medidas de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en cada país, con monitoreo continuo de residuos de antibióticos en los cultivos de camarones para evaluar la presión selectiva en las granjas y no solo para los momentos de cosecha para cumplir con protocolos de exportación e importación de los productos. También hay que tener en cuenta que lo fundamental para evitar infecciones en acuicultura es trabajar con mejoras de las medidas higiénico-sanitarias que utilizamos en el manejo de los animales. El uso de prebióticos y probióticos que contribuyen al mantenimiento de la salud de estos animales y tener presente que la industria del camarón avanza hacia la cría selectiva de reproductores, utilizando la selección asistida por genómica. Un ejemplo de ello es a través de la identificación de genes que codifican una mayor tolerancia a patógenos o al estrés. Y esto podría contribuir a futuro a disminuir el impacto de los antimicrobianos en la acuicultura. Un millón de gracias por tu interés en el tema de resistencia antimicrobiana, pues y quisiera dejarte con este mensaje de Albert Einstein que nos dice que si buscamos resultados distintos, pues no podemos hacer siempre lo mismo. Un gusto compartir con ustedes un poco de aprendizaje a través de este canal.